Esta es la clase número, para ver, hoy estamos en número 13 ya, ¿verdad? Del 13, valga decir, el 13 de octubre del 2020, donde estamos analizando la parte de ruido. Vamos a terminar de ver lo que es ruido. Y veíamos la clase pasada, hablábamos de varias cosas. Bueno, por un lado, el SNR, ¿verdad? Lo mencionamos, lo trajimos acá y hablábamos de que el SNR es un cociente de potencia de señal sobre potencia de ruido, lo cual es un factor muy importante que me habla de calidad de señal, ¿verdad? Al final de cuentas es eso, calidad de señal. Sabemos que necesitamos mayor potencia que ruido, prácticamente siempre. No hay valores estrictos al respecto, o sea, como decir, siempre la potencia debe ser tanto, eso no hay. Lo que sí sabemos es que debe ser mayor. Todavía igual no funciona y a partir de ahí, pues, ahí andan los diferentes fabricantes, pues, eh, esforzándose por ofrecer productos que trabajen con valores de SNR tan pequeños como sea posible. Entonces, ese es toda una lucha que se ha venido dando y bueno, se ha avanzado bastante. Hoy en día los sistemas cada vez pueden trabajar con señales más débiles y eso es una ventaja de muchos de los sistemas y eso es algo que se está viendo hoy en día, poco a poco ahí se va avanzando en ese sentido. Bueno, y también hablábamos de que introducíamos el concepto de figura de ruido, primero con lo que es factor de ruido, y es básicamente que en un sistema, casi siempre modelados como amplificadores, aunque esto no está limitado solo a amplificadores, tenemos el caso donde tenemos potencia de señal de entrada, tenemos potencia de ruido de entrada y a la salida pues podemos hacer mediciones similares donde tenemos ruido de salida y, bueno, señal de salida y ruido de salida. Entonces podemos medir el SNR de entrada y el SNR de salida. Y entonces, midiendo la degradación que se da ahí, porque sabemos que siempre los sistemas agregan ruido, ¿verdad? Hay ruido de amplificador que se ve agregado a un sistema, mientras que señal, pues no se agrega más, digamos, un amplificador tiene ganancia, pero de igual manera amplifica la señal como amplifica el ruido, ¿verdad? Sabemos que en ese caso SO es igual a SI por la ganancia, eso en valores unidades lineales. De igual manera, el ruido de salida es igual al ruido de entrada más la ganancia. Pero hay un ruido adicional que se agrega, que es el ruido de amplificador. Entonces ahí tenemos una degradación de este indicador, que es la relación señal al ruido, signal to noise rating. Profe, Entonces, sí, el ruido de salida no es más bien el ruido de entrada por la ganancia. uy, sí, me quedó, puse un más, ¿verdad? Lo pensé probablemente lo pensé en decibeles sí sería un más, gracias, por eso. En unidades lineales es un por, en unidades logarítmicas es un más, sí, gracias por la observación. En unidades lineales es una G de multiplicación, si fueran decibeles sí es un más, ok, gracias por la observación. Y entonces, si se hace un cociente de estos dos SNRs, a eso se le llama factor de ruido. Factor de ruido es un cociente de la degradación del SNR, o que me mide la degradación, ¿verdad? Termina siendo una figura de mérito, ¿verdad? Es un número que establecemos para medir eso. Y vemos cómo un F igual a 1 sería un sistema perfecto que no degrada adicionalmente la señal, lo cual prácticamente nunca ocurre, siempre hay algún tipo de degradación. Por lo general, F es mayor que 1 porque el SNR de salida es más bajo que el de
que el de entrada. Siempre conforme vayamos haciendo una cadena de equipos, entonces vamos a experimentar una degradación. Que es tal vez algo de lo que le pasa mucho a los sistemas analógicos, valga decirlo, tal vez es bueno mencionarlo, y aquí se ve una ventaja, una gran ventaja en un sistema digital. Piensen en lo siguiente, supongan que tenemos una cadena de equipos de procesamiento, amplificadores, filtros o lo que quieran, ¿verdad? Procesamiento de señales de lo que quieran, pero son bloques que reciben y entregan señales, entonces, digamos amplificadores, etcétera, ¿verdad? Si el sistema es totalmente analógico, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una señal de entrada y yo sé que cada etapa me va a ir agregando ruido, ¿verdad? Entonces tengo un ruido 1, un ruido 2, un ruido 3, un ruido 4 y al final de cuentas, bueno, voy a tener una señal de salida, tenía un ruido de entrada y voy a tener un ruido de salida, ¿verdad? Que es el ruido de entrada afectado por todas las ganancias de esos dispositivos, pero adicionalmente, ¿verdad? Voy a tener las contribuciones, ¿verdad? De todos estos ruidos, ¿verdad? Y las etapas que sean van a incorporar ruido ahí. Y es algo que pasa en un sistema analógico. La señal solo se degrada y se va a degradar irremediablemente. Que incluso eso ocurre en, esa degradación ocurre con medios de almacenamiento, ¿verdad? O sea, un medio de almacenamiento analógico, un disco de acetato, una cinta magnética, cuando se degrada, es muy difícil volver atrás una señal. Es casi que digamos, por métodos eléctricos de procesamiento, no se puede, sino que hay que hacer reconstrucciones casi que manuales o algo así. Entonces, irremediablemente una señal analógica, cuando se va procesando en múltiples etapas, se va a ir degradando. Pero ¿qué pasa con un sistema digital? Le pasa lo mismo a la señal como tal, ¿verdad? Entonces digamos que podemos tener para el sistema digital una serie de etapas donde pasa algo similar. Digamos, uno puede plantear exactamente lo mismo. Y la señal también se va a ir degradando, ¿verdad? Tenemos la señal de entrada, el ruido de entrada, y entonces los pulsos digitales se van a ir degradando. Pero, y aquí es la ventaja de estos sistemas, en algún punto se puede agregar un bloquecito que se llama, bueno, hay diferentes nombres, muchos lados le llaman un regenerador de señal, a veces le dicen un reshaper, llamémosle regenerador. ¿Qué hace un regenerador? Lee los niveles lógicos de la señal que ya se venía degradando, ¿verdad? Y es que esa es la ventaja del sistema digital. Lee los niveles lógicos de señal, entonces la señal, pues sí, entró muy bonita, cuadrada, y se fue degradando, y ya tenemos una señal ahí fea. Pero el regenerador lee esos niveles, establece cómo se hacen estos sistemas, se establece un umbral, se mide, se determina si aquí es un 0, aquí es un 1, aquí es un 0, aquí es un 1, etcétera, y vuelve a generar la señal, por eso se llama regenerador. La vuelve a generar. ¿Por qué? Porque generar pulsos digitales, eso sí es fácil. No la señal analógica, ¿verdad? La señal analógica, una vez que se me dañó una forma de onda, ¿verdad? Y se me contaminó y ya llegó ahí toda terrible, ¿cómo sé yo cómo regenerarla? No tengo forma. No hay forma de regenerar eso. Pero en la señal digital, aunque la señal analógica que lleva la información digital también se degrada, así como se degrada la analógica, cuando yo tengo un regenerador de señal, como son pulsos, y los pulsos son bien conocidos, simplemente es generar valores lógicos,
puedo volverlos a generar, perdón, desde cero. Y empieza de nuevo, ¿verdad? Entonces, la degradación progresiva que lleva la señal, en algún punto se puede resetear la señal, por así decirlo, ¿verdad? Es posible regenerar los pulsos y preservar así la información totalmente, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los grandes pluses que tienen los sistemas digitales, el poder regenerar de esta manera la información. Entonces, eso como para que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, bueno, sí, todos los sistemas van a degradar, todos. Pero gracias a ese regenerador en un sistema digital, podemos combatir mucho mejor los problemas de ruido que hay en un canal. Entonces, eso ahí para que lo tengan en cuenta. Y luego, bueno, tenemos, esto es el factor de ruido, estos son unidades lineales. Y luego tenemos lo que es figura de ruido, noise figure, que es simplemente en unidades logarítmicas de lo mismo, ¿verdad? Esto es un 10 logaritmo de f. Nada más que esto me da decibeles, unidades logarítmicas. Casi siempre se habla más de manera indistinta de la figura de ruido, aunque a veces esté en unidades lineales. Pero bueno, hay una diferencia formal entre factor de ruido y figura de ruido. Que ahí traté, antes lo tenía un poco revuelto los términos, estoy revisando la presentación y creo que ya lo logré dejar de manera más uniforme. Ok, entonces, bueno, ese concepto es importante que lo tomen en cuenta, esa degradación. Ahora, hablábamos la vez pasada, eso también lo hablamos la vez pasada, que bueno, cómo se relaciona la figura de ruido con la temperatura de ruido, que ya habíamos hablado. Bueno, sabiendo que el ruido máximo que podemos extraer de un elemento resistivo, ruidoso, es cada T delta F, eso es lo máximo que podemos extraer, y que por ejemplo para un resistor a temperatura ambiente, 290 Kelvin, son como 18 grados por ahí. En un ancho de banda de 1 Hz se tiene una potencia de ruido de menos 174 dB, ven que es bien poquito por Hz, ¿verdad? Entonces, esto es solo como una referencia ahí. Pueden hacer el cálculo y demás. La potencia de ruido, algo interesante es que no depende de la resistencia, aunque sí su voltaje, ¿verdad? El voltaje sí depende de la resistencia. Vean que esto es potencia, ahí no aparece R por ningún lado. Mientras que el voltaje cuadrático medio, ese sí tiene ahí una dependencia. Luego, un amplificador de ganancia G, ¿verdad? Amplifica la señal y el ruido de entrada, pero también agrega el ruido interno, que ya hablábamos. Entonces, en este esquema, esto es lo mismo que puse hace un rato. La relación señal a ruido de entrada, ¿verdad? Es esa que se ve ahí. Era una I minúscula, me quedó mayúscula. Nada más para que sea bonito. Tiene una relación señal a ruido de entrada, que está así. Tenemos una relación señal a ruido de salida. Y el amplificador tiene las características de una ganancia y un ruido del amplificador. Entonces, la relación señal a ruido de salida es básicamente en señal, y aquí está, ¿verdad? Señal de entrada por G. El ruido es el ruido de entrada por G más el ruido del amplificador. Y ahí está la contribución, ¿verdad? Que les hablaba. Aquí tienen que tener muy claro que estos son unidades lineales, ¿verdad? Es algo que ustedes tienen que aprender y no debería entrarles, digamos, la duda de que cuando yo estoy multiplicando todas estas expresiones, cuando se multiplica, son unidades lineales. Cuando se suman ganancias, son unidades logarítmicas. Eso es algo que se espera de ustedes al final de este curso, que sepan identificar ese tipo de cosas, ¿verdad? En las expresiones, cuando se está trabajando de forma lineal y de forma logarítmica. Eso es algo que sí deberían, una pequeña habilidad, digamos, que deberían desarrollar bien ahí, el leer eso adecuadamente.
Entonces, la figura de ruido y temperatura de ruido, teniendo esta relación que ya la escribimos antes, tenemos en el factor de ruido, F, no la figura de ruido. Entonces sustituimos, ¿verdad? La relación señal de ruido de entrada es señal de entrada, ruido de entrada. Eso es la SNR. El SNR de salida aquí está, ¿verdad? Entonces sustituimos. Se hacen las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces me queda SI por NA, G, SI, NI, y luego G, SI, NI, ¿verdad? En el denominador, así como están. Ahí, de entrada, SI por todo lado, ¿verdad? Entonces, podemos quitarlo y podemos reacomodar un poquito ahí, porque bueno, nos cancelamos esto, ¿verdad? Y adicionalmente este NI con este y nos queda solo de este lado. Entonces nos va a quedar, de este lado nos queda un 1. Bueno, porque también se va hasta G, ¿verdad? Pero del otro lado me queda NA sobre GNI. Esa expresión que está ahí, si se asume que NI, o sea, el ruido de entrada, ¿verdad? Se debe únicamente al ruido térmico, no término. Pucha, hasta aquí no se está viendo. Les digo, no, lo revisa un montón de veces y siempre se va algo. Ruido térmico, un término. Referido a la entrada del amplificador, pues térmico. Entonces, NI es la potencia que puede entrar, ¿verdad? No toda la que tiene, sino la que puede entrar, que es igual a KT delta F, que eso ya lo teníamos. Entonces ahí queda el G, ¿verdad? Entonces tenemos una expresión ahí más interesante. Y luego que si se asume que NA también es térmico, aquí sí está bien escrito, referido a la entrada, y está representado por la temperatura equivalente de ruido, TE, entonces se puede escribir en ese caso que sería 1 más el denominador queda igual, ¿verdad? GKT delta F. Y NA sería, como está referido a la entrada, está antes del amplificador, ¿verdad? Recuerden eso. Cuando decimos que el ruido térmico se refiere a la entrada, hablamos de que las contribuciones de ruido están expresadas a la entrada. Entonces, ahí tenemos una cantidad de ruido KT delta F, que es la que está ahí presente, y a la salida, este ruido, ¿cómo se ve a la salida? Bueno, afectado por la ganancia del amplificador. Entonces, donde se ve KT delta F, ¿verdad? Pero vean que donde se dice, y eso es algo muy común, se dice referido a la entrada, es que está expresado ahí. Entonces, para verlo a la salida, hay que multiplicarlo por G. Entonces, ahí tenemos el ruido total a la salida, ¿verdad? Expresado de esa manera, lo cual nos va a permitir cancelar cosas, ¿verdad? Términos por ahí, dándonos que F es igual a 1 más T sobre T. Esa expresión que está ahí del factor de ruido, la figura de ruido sería 10 veces el logaritmo de eso, ¿verdad? Es una expresión interesante que hay que saberla utilizar, donde T es la temperatura ambiente, y T es la temperatura equivalente de ruido, ¿verdad? Es el uso de esos dos términos es relevante que lo sepan utilizar adecuadamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando de que tenemos un sistema, casi siempre modelado como un amplificador, insisto, al cual está conectado algo que lo modelamos al final de cuentas como una resistencia pues, ruidosa, por ahí, ¿verdad? Entonces, esta T que está aquí es la temperatura ambiente a la que está este elemento, ¿verdad? Él está a una temperatura ambiente T. Mientras que la temperatura equivalente de ruido no es una temperatura propiamente de ambiente, sino una temperatura que refleja la contribución ruidosa del amplificador y nuevamente referido a la entrada, ¿verdad? Ok, entonces, ahí tenemos esa relación, que es una relación
ampliamente conocida, ampliamente documentada, que existe por todo lado, que el factor de ruido es igual a 1 más T sobre T. El cual es relevante, ¿verdad? Vean que bueno, y el efecto, ¿verdad? De TE, obviamente, entre más alta sea la temperatura equivalente de ruido, más alto es el factor de ruido, ¿verdad? Lo cual ahí afecta. Y entre más baje la temperatura, también, si se hace más pequeño esto, ¿verdad? El término en el cual yo estoy dividiendo acá, también vamos a tener ese efecto que está ahí. Entonces, este cociente que ellos, o que se plantea aquí, ¿verdad? Que se maneja, es muy relevante. Sin embargo, aunque esta expresión hay que anotarla, hay que tenerla por ahí, que es muy importante, vamos a ver algo que es aún más relevante. ¿Qué pasa con el ruido en etapas en cascada? Cuando hablamos de etapas en cascada, las etapas en cascada siempre se refieren a la conexión de una etapa tras otra, ¿verdad? O sea, cuando yo conecto una etapa más otra, eso es lo que llamamos etapas en cascada. Usualmente se modelan como amplificadores, pero no tiene que ser precisamente un amplificador como tal, ¿verdad? Recuerden que un bloque, sea el que sea un filtro, por ejemplo, se puede ver como un amplificador. Nada más que muchas veces, qué sé yo, dependiendo del sistema, pues esa ganancia de repente es menor que 1. Entonces esa ganancia en realidad es una atenuación, pero multiplica igual, ¿verdad? En unidades lineales o resta en unidades logarítmicas, porque me daría decibeles negativos, etc. Entonces, acá tenemos la propagación de ruido en cascada, ¿verdad? Casi siempre visto así. Vamos a verlo con dos amplificadores, donde vean que tenemos un elemento ruidoso que aporta una potencia KT delta F. Ese es el ruido de entrada. Luego tenemos la primera etapa que aporta, bueno, un ancho de banda delta F. Aquí por facilidad vamos a suponer todo en el mismo ancho de banda, si no se complica mucho. Entonces tenemos delta F, G1, la ganancia 1, ¿verdad? El delta F. Esto no es una multiplicación, son solo los parámetros que tiene el amplificador. Entonces tiene un ancho de banda delta F, una ganancia G1, un ruido de amplificador NA1. Luego aquí tenemos delta F, G2 y ruido de amplificador NA2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cómo se ve esta propagación de ruido a la salida? ¿Cómo se note? Vamos a obtener un resultado que es bastante interesante. Entonces, cosillas que ir viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, el ruido se propaga, ¿verdad? En cascada a lo largo de la trayectoria. Entonces, vamos a modelar el sistema para ver el efecto global, ¿verdad? Mediante el factor o la figura de ruido, o sea, mediante F o mediante noise figure, que la diferencia es que estos son decibeles y estos son unidades lineales. Entonces, vamos a ver esa parte. El ruido de entrada es K delta F, ¿verdad? Y se amplifica por las ganancias G1 y G2. Entonces, esto que se agrega a la entrada, KT delta F, ¿verdad? Es el ruido que se da a la entrada. Entonces, en la primera etapa se multiplica por G1, ¿verdad? Entonces, vean que es KT delta F por G1. Y después, ese ruido, KT delta F, G1, se multiplica por G2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pasa a ese ruido. Pero adicionalmente, tenemos que el primer amplificador provee un ruido, ¿verdad? Que se llama NA1 y es amplificado por G2. Entonces, ese primer ruido, NA1, a la salida se ve como NA1 por G2. Y finalmente, ya el segundo amplificador proporciona un ruido NA2, ¿verdad? Que se hace presente a la salida. Entonces, vemos que el ruido total, ¿verdad? Toda la potencia del ruido que se da a la salida
En este caso, o se puede ver como 3 contribuciones. ¿Cuáles contribuciones? El ruido de entrada propiamente, el ruido del primer amplificador y el ruido del segundo amplificador. Si tuviéramos una cadena más larga, obviamente, entonces podemos ir viendo que si tuviéramos, qué sé yo, 7 amplificadores ahí en cascada, hay 8 fuentes de ruido. Una por cada amplificador, más la contribución del ruido de entrada que se ve amplificada por todos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar eso y vamos a ver que hay una expresión muy interesante. Entonces, ese ruido, pues se dice que se suma, ¿verdad? No están correlacionados del todo, ¿verdad? Son ruidos independientes porque son ruidos térmicos. Ya habíamos visto que su autocorrelación es una función delta porque se consideran ruidos blancos. Entonces están absolutamente no correlacionados. Entonces se suman, ¿verdad? Esas fuentes de ruido. Y queremos averiguar cuál es el ruido a la salida. Entonces, ya puesto en expresiones, según lo que ya veníamos escribiendo, el ruido de entrada es KT delta F, que es lo que está disponible en la entrada, por G1, G2. Nuevamente G1, G2 unidades lineales. Se suma después el ruido del primer amplificador. Que el ruido del primer amplificador está dado por la temperatura equivalente de ruido, ¿verdad? O sea, el ruido del amplificador 1 está referido a la entrada. Entonces, ese ruido del amplificador 1, ¿cuál es? Es K, temperatura equivalente del amplificador 1, por delta F. Y como está referido a la entrada, el ruido del amplificador 1 a su salida es G1, ¿verdad? Este es el ruido que proporciona el amplificador 1. Y que a la salida de todo el sistema hay que multiplicarlo por G2. ¿Ok? Entonces, ese es el G2 que aparece ahí, ¿verdad? Y vean que aquí lo que apareció fue la temperatura equivalente del ruido 1, ¿verdad? Que es lo que me muestra ese NA1, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí lo que hace falta es poner como esos, a qué es igual NA1 y NA2, aunque es súper fácil de deducir de lo que teníamos antes. Y falta la tercera contribución de ruido, ¿verdad? 2 amplificadores, 3 contribuciones. Y la contribución de ruido será el ruido del segundo amplificador, ¿verdad? El segundo amplificador, vean que es K, temperatura equivalente 2, delta F, y como está referido a la entrada, por G2. Ruido del segundo amplificador. Y ahí tenemos el ruido a la salida. ¿Ok? Ahora lo que vamos a buscar es una forma de relacionar esto de manera más bonita y sobre todo una forma de expresar esto como un sistema equivalente que va a ser lo más valioso, ¿verdad? Tenemos 2 amplificadores, pero lo quisiéramos representar como uno solo y poder obtener un factor de ruido del sistema, un factor equivalente, por así decirlo. Entonces vamos a buscar eso. Entonces, en este sistema, así como está, la idea es poder representar de una manera más compacta y más útil el ruido. Entonces, esta es la expresión que ya teníamos, ¿verdad? Vean que es inclusive algo de lo que se espera que un análisis de este tipo ustedes puedan identificar y puedan desarrollar ecuaciones más que solo escribirlas y tenerlas ahí para copiarlas, ¿verdad? A partir de un formulario, es que tengan la oportunidad o tengan la habilidad más bien de poderlas escribir, ¿verdad? Y ver cómo se afectan, ¿verdad? Entonces la misma expresión, ¿verdad? Ruido de entrada, ruido del amplificador 1 y ruido del amplificador 2. En una cadena, en una cascada de elementos mayor, ustedes deberían poder escribir esta ecuación, X elementos, fácilmente, o poder escribir el término faltante, ¿verdad? Si yo tuviera 5 elementos, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, preguntarles, bueno, ¿cuál es la contribución de ruido
al final de un elemento, ¿verdad? Digamos que yo tengo así, ¿verdad? Yo tengo 4 elementos así y que se les pregunte, bueno, ¿cuál es la contribución de ruido de este amplificador a la salida? ¿Verdad? ¿Cuál es su contribución de ruido a la salida? Bueno, entonces poder decir, sí, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿verdad? Entonces este tiene una temperatura equivalente de ruido 4, que eso ya está dado por un fabricante, está dado una hoja de datos, de algún lado tiene que venir eso, o se midió, ¿verdad? Porque eso se hace medido, recuerden que eso es una contribución de ruido eh, más que teórica determinística, es una contribución de ruido que se mide de un dispositivo. Entonces, poder decir, bueno, y sí, entonces aquí la contribución de ruido va a ser K, temperatura equivalente 4 de ruido, ¿verdad? Por delta F, que es lo que va a aportar ahí, por G4 por G5, ¿verdad? Esto es algo que se esperaría que ustedes sepan hacer de la lógica que está esto de acá, ¿verdad? Porque es como el ruido siempre es referido a la entrada, entonces tiene que multiplicarse por la propia ganancia y se ve afectado por la ganancia del amplificador 5, ¿verdad? Entonces para una cadena podríamos hablar de 20 amplificadores o lo que quieran, ¿verdad? Y entonces yo les digo, bueno, dígame la contribución de ruido del número 17 a la salida. Eso es cuestión de razonar un poquito la expresión, ¿no? Entonces, para que lo tengan por ahí claro. Ahora se va a jugar un poquito con esa expresión para obtener una expresión que es conocida, digamos, como la justificación de no sacársela solo de la manga. Entonces, se agrupan y agregan términos de manera conveniente. Entonces, de estos dos primeros, nos damos cuenta que KT delta F G1, no, mentira, sin el T. K delta F G1 y G2, K delta F G1 y G2, KT, bueno, sí, se sacó el T, delta F G1 G2, se sacan a factor común y entonces para poder sacar el T hay que dividir entre T aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una expresión que sale de estos dos que están acá. Entonces se saca factor común, toda esta expresión y aquí hay que dividir entre T. Pero queda algo interesante. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, ya lo pueden intuir, ahorita está ahí de manera más formal, pero esto que está acá, ¿qué es? Esto que está ahí es el factor de ruido 1, del amplificador 1. Si lo recuerdan, ¿verdad? Desde hace rato está expresado de esa manera. Y luego acá también se juega un poquito, se multiplica y divide por T G1 arriba y abajo. De manera que aquí me quedan, vean que teníamos el K delta FG2, K delta FG2 ahí está, el T equivalente 2 aquí está. Entonces multiplicamos por T arriba y abajo, no me altera la ecuación, ni G1, ¿verdad? Entonces está bien. Pero andamos buscando algo. Al hacer esto, ahora se hace aparecer el factor de ruido, que es 1 más T sobre T, ¿verdad? Entonces ven que aquí tenemos T2 sobre T. Entonces, ¿cuál sería el factor de ruido 2? Es igual a 1 más T2 sobre T. Entonces, sumamos un 1 para que aparezca y restamos un 1 para no alterar la ecuación. Pero entonces vean que aquí tenemos la figura de ruido 1, el factor de ruido, perdón, y aquí el factor de ruido 2. Empiezan a aparecer ahí. Entonces, teniendo esa expresión que está ahí, se puede sustituir F1 y F2, que es una expresión que el fabricante brinda. El fabricante me dice cuál es el factor, bueno, casi siempre la figura de ruido, por eso es cuestión de darle vuelta al logaritmo, la figura de ruido de su dispositivo. Entonces, aquí nos queda KT delta F G1 G2, KT delta F G1 G2 por F1, ¿verdad? Mucho más compacta la expresión, más bonita. Y aquí nos queda F2 menos 1
sobre G1. Nos traemos este G1, dividimos acá y queda KT delta F G1 G2, ¿verdad? Entonces, tenemos una expresión interesante ahí, pero hay que avanzarla un poquito todavía. Hay que avanzarla un poquito para mostrarla bien. Adicionalmente, tenemos KT delta F G1 y G2, ¿verdad? Entonces podemos KT delta F G1 G2, sacar a factor común. Aquí nada más me va a quedar F1 y acá me va a quedar F2 menos 1 sobre... mira, aquí es... para ver. G1 era G2. Ahorita me entró la duda, tal vez no está tan bien jugado. Déjenme ver un segundito. G1, G2, entonces eso está bien. Aquí yo tenía G1, G2, esto es G1. Esto es G1. Ahí hay un errorcillo, ¿verdad? Se ve la ecuación. No está tan bien jugado, ¿verdad? Qué pena. Ahí queda S2 menos 1 sobre G1, que es la ganancia anterior. Ahí hay un suffix en el subíndice. Aquí tenía G1, G2, G1, G2, sí. Sí, esto era un G1. Esto era un G1. Bueno, cuando la arregle sí va a estar bien jugado eso. Ahora, esa expresión, ya ahorita nos devolvemos a esta expresión, pero esta expresión es muy interesante porque es la expresión del ruido de salida. Es la expresión del ruido de salida. Y como les decía, yo quisiera expresar el efecto de una cascada de amplificadores. Yo quisiera expresarlo como un equivalente. Y eso es lo que ando buscando un valor equivalente. Y obtuvimos esta expresión. Ahorita nos devolvemos a esa expresión para compararla. Aquí está KT delta F. Ese no es G2, es G1. Ahorita vamos a ver. Vean que para un solo amplificador, esta expresión no la habíamos sacado antes, la relación señal-ruido es S0 sobre N0. Despejo de ahí y N0 es igual a S0 sobre Sn. Nada del otro mundo, ¿verdad? Nada más enviar esto para acá, darle vuelta. Adicionalmente, el factor de ruido es la relación señal-ruido de entrada sobre el de salida. Y entonces, este SNR, que anda uno buscando, lo puedo despejar aquí. Y SNR de salida es igual al SNR de entrada sobre F. Entonces puedo sustituir, ¿verdad? Me puedo llevar esto aquí y sustituirlo en este punto. Entonces, el ruido de salida, que es igual a S0 sobre SNR0, ¿verdad? Es igual a S0, y al sustituir me queda SNRI sobre F. Ahí está, clarísimo. Y puedo seguir sustituyendo ahí, entonces la relación señal a ruido de entrada es igual a SI sobre NI, ¿verdad? Entonces me queda S0F, que es lo que tenía ahí, y ahora esto es SI sobre NI. Y adicionalmente, el S0 es igual a SI por G, ¿verdad? El ruido de salida, ya lo veníamos diciendo, es igual al ruido de entrada por G. Entonces tenemos FNI, SI, nada del otro mundo, cancelamos los SIs, ahí se nos van, y entonces nos queda NI, GF, ¿verdad? Es una expresión más compacta. Y luego, asumiendo que ese ruido de entrada, que es lo que hemos asumido siempre, entonces no hay ningún problema, es térmico, entonces tenemos KT delta F, ruido de entrada, ¿verdad? No es equivalente porque este es el ruido de entrada que está metiendo la resistencia. Entonces queda KT delta F, GF, que está ahí. Esa expresión es para un amplificador, ¿verdad? Es el ruido de salida para un amplificador. Nosotros ahorita, bueno, aquí está, ¿verdad? KT delta F, GF, obtuvimos esta otra expresión. Comparando con el ruido del sistema, ¿qué nos damos cuenta? Ambos términos tienen KT delta F. Todo bien, ¿verdad? KT delta F, KT delta F. Tienen una G aquí
que se compararía con este G1, G2, lo cual no es ninguna sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué digo que no es ninguna sorpresa? Porque, bueno, y entonces el G de un amplificador, cuando yo tengo 2, es igual a la multiplicación de ganancias. Eso es algo conocido de otros cursos, ya eso es algo que ustedes tienen que conocer. Pero adicionalmente, el factor de ruido de un amplificador vendría siendo igual a F1, F2 menos F1 sobre G1. Ahí está el copy-paste, ¿verdad? De la fórmula. Entonces, voy a tener eso que está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el factor de ruido del modelo equivalente de un amplificador es igual a F1 más F2 menos 1 sobre G1. Y entonces, lo interesante de esto es que, bueno, ahí tenemos esa ganancia equivalente, tenemos el factor de ruido equivalente que tendríamos en ese caso. Y entonces podemos decir que la de la ganancia no le pongo tantísima atención porque yo creo que eso es algo que se conoce, ¿verdad? La ganancia equivalente es G1 por G2. Ahí parece que agarró la F. Voy a tener que hacer más pequeñito la llave esa para que no se vea así. Pero el factor de ruido del sistema es F1 por F2 menos 1 sobre G1. Ven que aquí sí está el G1. Ahí sí está bien. Y yo me acordaba que ahí está bien. Aquí es donde está mal. Esto es G1. Pero es este, digamos. El resultado sí está bien. El factor de ruido del sistema es este. Si uno lo extrapola a n etapas, no hacemos ahí como no vamos a hacer la equivalencia porque es un proceso largo, pero si uno lo hace, para un sistema de n etapas, el factor de ruido del sistema se ve así. Siempre es, el factor de ruido del sistema es F1 más F2 menos F1 sobre G1. Y los sistemas que quedan son F3 menos 1 sobre la multiplicación de las ganancias anteriores, G1, G2. Y así nos vamos hasta Fn-1 y la multiplicación de todas las ganancias anteriores. Vean que cuando estamos en Fn, llegamos a la multiplicación hasta Gn-1, ¿verdad? Entonces aquí estamos en F2, llegamos hasta G1. F3, G1 por G2. La de este punto sería F4 menos 1 sobre G1, G2, G3, etc. Esto que está acá es súper relevante. Es súper relevante y es importante tenerlo claro para entender de dónde viene el ruido. ¿Por qué? Vean la fórmula que tenemos ahí. Viendo esa fórmula y analizando lo que nos dice la fórmula, ¿cuál es la contribución? Recuerden que el factor de ruido me habla de la degradación de la señal. Y entre más alto sea, más es la degradación de la señal, ¿verdad? Entonces es interesante ver cuál de estos términos es el que más contribuye a la degradación de la señal, ¿verdad? El más grande o los mayores son los que más degradan a la señal. Entonces, teniendo aquí el primer término, segundo, tercero, cuarto, hasta el n término, ¿cuál término? Y eso les hago la pregunta, ¿cuál término es el que más degrada la señal? El primero. El primero, correcto. Gracias. Porque las ganancias son mayores que 1, ¿verdad? Entonces, vean que yo voy dividiendo entre valores más grandes. Entonces, conforme avanzo, cada vez las contribuciones de ruido son menores. El primero es el más grande y es el más delicado de todos. Las siguientes etapas degradan menos la señal. ¿Por qué? Y eso es importante tal vez tenerlo. Bueno, no, para abrir otro. ¿Por qué pasa eso? Y eso a nivel cualitativo es importante tenerlo claro. Si yo tengo n etapas, digamos aquí 4, de amplificación,
Recuerden que la amplificación prácticamente nunca, digamos, si yo necesito un alto grado de amplificación, yo no lo hago en un solo paso, lo hago en varios pasos. Pero la primera es la crítica, es la que aporta más ruido. ¿Por qué? Cuando yo parto de pequeña señal, el ruido es mucho más comparable que esa pequeña señal. Entonces, suponiendo que todos los amplificadores, supongamos que todos aportan una cantidad de ruido similar. Entonces, digamos que esto aporta un ruido que se ve así, este aporta un ruido que se ve así, este aporta un ruido que se ve así, este aporta un ruido que se ve así. Todos los ruidos se ven similares. Sin embargo, si yo estoy en pequeña señal al inicio y mi señal originalmente es una señal, no sé, supongamos digital. Supongamos una señal digital que es como así, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve la mezcla de este ruido con esta señal? Bueno, cuando yo mezclo este ruido con esta señal, yo voy a tener mi señal amplificada, el ruido amplificado, ¿verdad? Pero con esa señal. Entonces, digamos que se amplifica un poquito. Ahí. Y el ruido hace que la señal realmente quede como así, ¿verdad? Luego, vuelvo a amplificar y le agrego la misma cantidad de ruido, pero ahora la señal entonces es mucho más grande. Aquí en azul grafico como la señal ideal y luego el ruido que le agrega ya es mucho más pequeño en comparación con el nivel actual de la señal, ¿verdad? Entonces, este ruido afectó aquí más la señal, ya aquí no tanto. Y bueno, no voy a hacer todas. Cuando llegamos al final, digamos, ya haciendo esta señal, una señal mucho más amplificada, digamos que es una señal que viene así, ¿verdad? Esta sería como la señal, digamos, sin ruido, bueno, deforme. Pero esta cantidad de ruido en comparación con esta señal, ¿cuál es el aporte de ruido ahí? La degrada poco. ¿Por qué la degrada menos? Porque ya la señal es más grande. Está bien, traía ruido y lo que quisieran, ¿verdad? Pero el factor crítico es al inicio. ¿Qué hubiese pasado si el ruido al inicio hubiese sido un poquito más grande? Si hubiese sido más grande al inicio, me puede destruir más la señal, ¿verdad? Yo tengo que esta es la señal que yo hubiese querido. Y entonces el ruido era más grande, entonces el ruido venía así. Si yo destruyo la señal al inicio, ya no puedo hacer nada por salvarla, ¿verdad? Es más, yo podría tener a la salida, podría tener este ruido así, yo podría tenerlo aquí. Pero este ruido, aunque sea más grande, a la salida me afecta menos porque ya la señal es grande. Entonces, la primera etapa es crítica porque el ruido es de una magnitud comparable con la señal. Hacia las últimas etapas ya la señal es grande. Entonces, la cantidad de ruido en relación a la señal es menor, o la contribución de ruido. Por eso la primera etapa es la crítica. Esto lo que hace es que cuando se tiene una cadena de amplificadores, cuando se tienen etapas de amplificación, el primer amplificador es el que tiene que ser de mayor calidad. Entonces, tener amplificadores de bajo ruido cuesta plata, ¿verdad? Es un amplificador más caro, hecho de materiales más finos, de mejor calidad de soldadura, etcétera. Entonces, donde yo tengo que poner mi amplificador fino y caro es al inicio. Después puedo ir poniendo amplificadores más baratos, más sencillos, que aporten más ruido, no importa, ¿verdad? Pero entonces, vean que si yo tengo, digamos, diferentes amplificadores, y entonces yo digo, bueno, yo tengo amplificadores con figuras de ruido FA, FB, bueno, factores de ruido en este caso. Y entonces, qué sé yo,
Yo digo, bueno, tengo uno con un factor de ruido de 10, otro de 7, uno de 2 y otro de 4, por decir algo. Bueno, ¿en qué orden debo colocar estos amplificadores? ¿Será que el orden no es relevante o sí es relevante? No, sí es relevante. Entonces, ¿cuál debería ser el orden de factores de ruido más bajos hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este de primero, este de segundo, este de tercero y este de cuarto. Es necesario que sea así. De hecho, es interesante, por ejemplo, ustedes hacen el ejercicio de esto, ¿verdad? Háganlo a la inversa, pongan primero FA, luego FB, luego FD y FC y calculen el factor de ruido equivalente y háganlo en el otro lado. Y se van a dar cuenta que el factor de ruido equivalente sí depende del orden en que yo los coloque por ahí, ¿verdad? Las contribuciones de ruido sí son importantes, aún poniendo, por ejemplo, las mismas ganancias, ¿verdad? Entonces yo les pongo ahí diferentes ganancias o le ponen igual, ¿verdad? Si quieren, no sé, ganancia de 3 decibeles a todos, que todos amplifiquen al doble, para que vean el efecto que eso va a tener, ¿verdad? Entonces eso es algo importante, digamos, a tomar en cuenta que explica, digamos, esas consideraciones de diseño a la hora de hacer una amplificación por etapas. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? No. Bueno. Aquí ya terminamos este... Ajá. Profe, Sí. una pregunta. Me imagino que otro motivo para que se pongan amplificadores como tal es que al final, entonces, el offset va a determinar mejor, bueno, va a ser como más, ¿cómo decirlo? Un buen motivo para que la señal, a pesar de que tenga ruido, sea amplificada, es que al final el offset pueda ser mejor detectado. Puede que tenga ruido, pero al final si usted lo mete con un regenerador de señal, va el offset a detectar mejor cuando es un 1 o un 0, me imagino, ¿verdad? ¿El qué? El offset. El offset, sí. ¿A qué te A refieres pesar de que, con el offset? Estoy perdidillo. bueno, en la señal, en la etapa regeneradora, a Ajá. pesar de que la señal tenga ruido, entonces, como va a estar bien amplificada, podrá detectarlo mejor, me imagino. Ah, sí, sí, correcto, correcto, sí. Sí, sí, de hecho que sí, digamos, es parte con lo que se juega ahí, ¿verdad? Ese Ujú. asunto ahí, pero sí, sí, tenés razón. Ah, bueno, tal vez usted mal el término offset o algo así, pero esa era Sí, la sí, idea que quería. es Ujú. el nivel lógico sería. Nivel lógico, mejor. Ajá. Nivel lógico, sí, sí, sí es un offset, está bien, pero sí, es el nivel lógico, se le llama nivel lógico al nivel discreto de la señal que se quiere transmitir. Ujú. Gracias. Sí, pura vida. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, igual vamos a hacer la pausa. Después de la pausa venimos con la exposición del primer grupo que tiene que mostrar. Recuerden, bueno, esto igual va a quedar grabado la exposición. eh, va a haber preguntas. No las vamos a hacer hoy. Voy a ver. Estamos ahí organizando sobre la marcha un poco el asunto. Pero van a haber preguntas de esto, ¿verdad? Recuerden que hay un 10% que es propiamente la exposición, otro 10% que es el promedio de los resultados de las preguntas. Son preguntas sencillas que se van a ir viendo ahí, pero tienen que ponerle atención a lo que expongan los compañeros. Es un poco para motivar también el que le pongan la atención. Entonces, tenemos 10 minutos, volvemos y empezamos con esa parte. ¿Ok? Empezamos con esa exposición. ¿Ok? Entonces, descansemos un poquito y ya casi volvemos. Listo, ahí está la grabación. Tenemos el primer grupo con el tema de variable aleatoria gaussiana y ruido, con Fernanda Alfaro y Albert Castro. Entonces, es de ustedes el espacio para que compartan con los compañeros. Adelante. Buenos días, mi nombre es Fernanda Alfaro y con mi compañero Albert Castro
les vamos a mostrar algunos resultados generados mediante simulaciones de MATLAB con respecto al tema de variable aleatoria gaussiana y el ruido. Si desean consultar más acerca de este tema, pueden ver la clase número 6 del curso en el canal de YouTube del profesor Aníbal Coto. Como se aprendió en clases, el ruido térmico posee una distribución gaussiana en su función de densidad de probabilidad. En la imagen inferior podemos apreciar una representación de este tipo de ruido en función del tiempo, mientras que su PDF se encuentra en la figura superior. Este ruido es una señal aleatoria individual, por lo que su promedio se encuentra en los 0 voltios. Y además es este promedio el que nos permite ubicar el centro de la campana gaussiana en su respectivo PDF. Pero, ¿qué pasa al variar el promedio de nuestra función? Bueno, en este caso vamos a analizar o comparar tres funciones y vamos a utilizar como referencia la del centro, la de color anaranjado. Primero vamos a compararla con la función en color azul. Esta posee una media inferior a la de nuestra referencia y como resultado en el PDF se puede observar un desplazamiento hacia la izquierda de la referencia. Mientras que si lo comparamos con la señal de color amarillo, esta posee una media superior a la referencia en la señal temporal y en el PDF se desplaza hacia la derecha de la referencia. El otro parámetro que vamos a analizar es la varianza. Recordemos que esto es una medida de la variabilidad, de ahí su nombre, de una serie de datos con respecto a la media. En el gráfico superior se encuentran dos señales con un mismo promedio de 0 voltios. Sin embargo, la señal naranja posee una varianza mayor a la señal azul. Entonces, ¿cómo se percibe este cambio de la señal en el tiempo sobre el PDF? Bueno, en la imagen inferior se puede apreciar con los mismos colores que a menor varianza, más aguda la campana, o por el contrario, a mayor varianza, más achatada la campana. Asimismo, podemos observar con otros colores que el punto máximo de la campana se puede disminuir incluso más que en el ejemplo del color anaranjado de la figura superior. Hasta el momento, el análisis ha sido acerca del ruido como tal, pero lo explicamos de esta forma individual para comprender su comportamiento en señales más relevantes, por ejemplo en valores de CD. En este caso, podemos observar en la figura superior los PDF asociados a dos niveles de CD que se encuentran en la figura inferior, que son 0 voltios en azul y 5 voltios en naranja. Ahora mi compañero Albert les explicará más al respecto. Luego de esto se requiere un conjunto de niveles lógicos con ruido gaussiano, como se puede observar en esta figura inferior. Además, como también se puede observar, los niveles elegidos fueron -5, -2, 0, 2 y 5. El ruido que se les aplicó para este caso es relativamente bajo, su varianza es relativamente baja, por lo cual se puede determinar con relativa facilidad cuál es cada uno de los niveles. Esto también se ve reflejado en sus curvas de PDF, que bueno, cada una de las curvas corresponde a cada uno de los niveles. Y como se puede observar, no hay ningún traslape entre cada una de las curvas, por lo cual se puede observar que cada uno de los niveles se encuentra lo suficientemente separados como para diferenciarlos. Sin embargo, cuando la varianza se aumenta, los niveles lógicos ya no son tan fáciles de determinar, como se puede observar acá. Por ejemplo, en el caso del nivel de -2 y 0, si yo no tuviera demarcada la línea donde están los niveles, me costaría un poco más diferenciar primero el cambio de nivel y posterior en qué valor se encuentran. Eso también es posible observarlo en la curva de la densidad de probabilidad, dado que existen regiones en las que se da el traslape de áreas de probabilidad. Esto lo vamos a ver desarrollado en la siguiente diapositiva. Como se puede observar, ahora tenemos una especie de zoom
entre los valores lógicos de -5 y -2 y sus respectivas gráficas de PDF. Para darle un sentido más aplicable a esta teoría, se va a considerar un sistema en el cual reacciona de una forma con uno de los niveles lógicos y de otra con el otro. Sin embargo, en un sistema real no se utiliza directamente el valor de -5 y el valor de -2, sino que se crea un umbral en el cual desde ese umbral hacia abajo se considera un nivel lógico y desde ese umbral hacia arriba se considera el otro nivel lógico. Ahora, a la hora de aplicar un ruido, como se puede observar, existe la posibilidad de que ese ruido traspase el umbral, por lo cual se van a dar mediciones erróneas. En este caso, estas puntas de acá sobrepasan el umbral establecido, por lo cual se van a leer en el sistema como si fueran un nivel de -2 y no un nivel de -5, que es el que debería ser. Esto se puede observar también en las curvas de PDF, en la parte en la que se traslapan dichas curvas. Además, a partir de aquí es posible determinar la probabilidad de que sea erróneo el valor medido a partir de la función Q, que básicamente lo que determinaba era el área bajo la curva de la cola de la función. Por último, se graficó un conjunto de señales sinusoidales a las cuales se les aplicó ruido. Y como se puede observar en esta primera, bueno, con una varianza bastante pequeña, casi no se nota y a nivel práctico no va a afectar en gran medida. Sin embargo, conforme se va disminuyendo la amplitud, se puede observar que el ruido se nota más, por lo tanto, en niveles prácticos puede afectar más en el funcionamiento de un sistema. Esto sería todo de nuestra parte y al finalizar el video esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Albert y María Fernanda. Bueno, como vieron, eso es válido. Ellos usaron un video que alistaron para exponer un poquito más bonito las cosas que habíamos hablado. Lo hicieron en MATLAB, jugaron con las funciones, las arreglaron y demás. Me gustaría que haya participación, no sé, preguntas de los compañeros para ellos, preguntas de lo Yo que tengo sea. una pregunta. Ujú. Con respecto a la última diapositiva, la del ruido aditivo a una señal senoidal, cuando ponen las dos amplitudes, tienen la misma varianza, el ruido. De hecho, justamente eso era algo que teníamos que corregir antes de pasar a la parte de preguntas. No tiene la misma varianza, la que tiene menor amplitud tiene una varianza un poco mayor. Entonces, pues es evidente que el ruido va a ser más notorio. Pero sí, es muy correcta su observación. Ok, por allá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cualquier cosa, vamos a corregir el video que hay en YouTube para que después, por si acaso alguien lo quiere volver a revisar con más detenimiento, entonces que le quede ahí y Ujú. Sí, yo, lo yo pueda lo revisar. puedo añadir a la lista de reproducción de, de los videos del curso. Y entonces usted me pasa el link y yo creo que yo lo puedo meter igual a la lista de reproducción. Entonces ahí puede Ok, quedar. Sí, está bien, porque está bien. hubo una pequeña emergencia. Ellos enviaron ahí el video en la madrugada. Les tocó correr mucho y tenía un errorcillo ahí, se quedaba sin audio en un momento. Entonces, pero sí lo tenían bien. Entonces, por ahí lo puedo subir. Este, Vean, digamos, lo que me gustó mucho de lo que ellos realizaron es la comparación con los niveles lógicos. Esa parte cualitativamente le ayuda no mucho a entender por qué el ruido produce errores, pero no errores siempre, ¿verdad? Ustedes tienen la presentación ahí, como la que la puedan compartir un segundo, el PowerPoint. Sí, ya lo comparto. Más que todo,
en la parte de donde le hacen el zoom a las dos señales, la parte que en el video explicaba Albert. Ahí ya viene, ya viene. Pero eso es para entender muy bien, principalmente, digamos, yo creo que en señales analógicas es súper claro el hecho de cómo el ruido destruye, ¿verdad?, una señal. Sin embargo, más que todo en señales digitales, ahí en esa parte exactamente. Se lo puede hacer en pantalla completa para que se vea un poquito mejor. Ok, vean ahí, de esas señales que están ahí, que el hecho de que una señal tenga ruido no implica que todos los valores estén mal, ¿verdad? Y algo que es importante señalar ahí, voy a hacer algún comentario ahí sobre el dibujito este. Un segundo. Ay, a veces se pone el medio rebelde esto para poder hacer anotaciones. Está allá. Cuando, digamos, las señales digitales, digamos, ustedes podrían verlo, ¿verdad? Y ustedes ven la señal y ustedes dicen, digamos, bueno, aquí no se ve tanto, esto es un -5, que es uno de los niveles que se definió, y este es un -2. Entonces uno dice, ve, ahí a ojo, sí, ahí yo veo que esto es un promedio, ¿verdad? Y el promedio anda por ahí, y aquí también. Pero ningún sistema digital se pone a sacarle el promedio por bit a cada uno. Imagínense en un sistema de 10 gigabits por segundo, ¿verdad? Con esa velocidad, donde cada bit tiene un tiempo de bits, que el tiempo de bits sería una cosa así, ¿verdad? Algo así sería un tiempo de bits en el orden de los nanosegundos. Ningún sistema tiene la velocidad de cálculo de ponerse a calcularle la media a eso, ¿verdad? De ponerse a calcularle la PDF a cada nivel lógico. Ningún sistema hace eso. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Los sistemas lo que hacen es tomar una muestra. Una muestra, ¿verdad? En lenguaje llano, una pinche muestra, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa muestra? Bueno, se define el umbral, ellos lo marcan acá. Este es el umbral. Para arriba de ese umbral es este nivel lógico. Bueno, si lo tomamos en comparación solo con estos dos, ahí ellos mostraban varios, ¿verdad? Por debajo de ese umbral es el otro nivel lógico. Pero entonces se trata de tomar una muestra. Entonces, claro, cuando yo llego y tomo una muestra, y yo digo, va a tomar una muestra de la señal aquí. Ah, genial. ¡Pum! Estamos abajo del nivel lógico. Todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí yo digo, va a tomar una muestra y la tomo aquí? Y tomo este valor. Yo solo tomo una muestra en un instante de tiempo y ese valor estaba por debajo del umbral. Este nivel lógico, debido a esa muestra, el nivel lógico se va a interpretar en este caso como un -5, no como un -2, que es lo que tal vez hubiese sido, o que es lo correcto ahí, ¿verdad? De igual manera, bueno, ¿qué pasa si yo tomo la muestra aquí? Me voy para arriba y equivoco el nivel lógico, ¿verdad? Entonces ahí vienen los errores. Son errores totalmente aleatorios, de mala suerte tal vez, ¿verdad? Mucho de lo que se trabaja en sistemas digitales es determinar cuál es el tiempo de muestreo. Yo tengo un tiempo de bit, y esa parte es interesante, y yo tengo que saber cuándo tomar el bit, cuándo tomar la muestra, ¿verdad? Para determinar el bit. Muchos sistemas deforman y el ruido les afecta las señales. Vean que esto es solo efecto de ruido, no estamos viendo efectos de distorsión, que se suma a eso, ¿verdad? Entonces muchas veces hay sistemas que deforman los bits al inicio, a veces al final, a veces a la mitad. Entonces el poder determinar cuál es el tiempo de muestreo óptimo en el tiempo de bit, eso es todo un mundillo, ¿verdad? Poder determinar y decir, bueno, es mejor tomar los tiempos de bits en tal momento, ¿verdad? Entonces, en tal momento, es decir, siempre tomarlos, qué sé yo, al 60% del tiempo de bits, ¿verdad? Entonces, siempre ahí hay una menor probabilidad de errores. Entonces, eso es algo interesante. Así como está, digamos, de manera simple, solo por ruido. Entonces, por ejemplo, este es el -5. -5 anda por acá, es lo que ellos plantearon aquí. Entonces aquí está el -5, este es el umbral, esta línea de acá es el umbral, ¿verdad? Es lo que me marca de un bit a otro.
Y entonces esta colita espectral de acá es esto que está aquí, es lo que es la probabilidad de yo poder estar arriba de ese umbral. Y eso va a ser un error, ¿verdad? Todo lo que yo detecte iba a estar bien. Entonces, esto es la probabilidad de error, que es igual a la función Q, a partir de este punto. Para el otro caso, pues la probabilidad de error es más bien al otro lado, pero por la simetría que tiene, la probabilidad de error va a ser la misma, ¿verdad? Entonces aquí yo también voy a tener una probabilidad de error de este bit. Entonces eso es un caso interesante, digamos, de las comunicaciones digitales que quería resaltar ahí, que eso es relevante. No sé si hay alguna otra duda, los compañeros, alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, ya que hablas de eso, sobre el ruido. Digamos, eso solo sucede cuando el ruido es comparable, bueno, con la magnitud de la misma señal que va pasando, o también sucedería, digamos, en un sistema normal, porque, digamos, y lo digo pensando como en un circuito de bajo consumo, así que ya la tensión de la fuente es menor, entonces que si el ruido va a ser más bien comparable con esa señal. Sí, digamos, siempre aquí, y usted usa la palabra clave, es comparable, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que el ruido es comparable, ese es el factor decisivo. ¿Pero comparable con qué? Por ejemplo, aquí, y eso es interesante, este ruido de repente, pues, no es tan comparable con el nivel, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de -5. Y el ruido ahí tenía, bueno, no sé qué varianza tenía, pero aquí a ojo, ¿verdad? Uno ve que bueno, es comparable, podrá ser un 50%, ¿verdad? La excursión del ruido, algo así. Pero sobre todo es cuando es comparable entre el nivel lógico que yo quiero y el nivel de umbral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo podría tener, qué sé yo, una señal de 10 voltios, digamos, yo podría tener 10 voltios. Y entonces mi nivel lógico podría ser de 10 voltios. Entonces yo digo aquí, así, más 10 voltios ahí. Y tengo un ruido, que el ruido no es muy alto y tal vez tiene una excursión que anda ahí, tiene una varianza ahí de, no sé, más -1, ¿verdad? Que va desde 11 de 9 a 11 y uno diría, no es tanto ruido. Pero ¿qué pasa? Y esta es una parte interesante. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, qué pasa si aquí en este espacio, eso es de un ADC, y tengo de 0 a 10, tengo 256 niveles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el umbral entre este 10 y el que sigue? Pues claro, ahí yo tengo que agarrar mis 10 voltios, dividirlo entre 256, digamos, para ver si hacemos la 10 entre 256, me va a dar 39 milivoltios, por decir algo, ¿verdad? 39 milivoltios. ¿Qué es eso? 39 milivoltios es la separación entre cada nivel. Entre dos, que sería como lo óptimo, son como 19 milivoltios, ¿verdad? Entonces, claro, más bien ahora, cuando tiene una excursión que va desde 9 hasta 11, ¿verdad? Y son 19 milivoltios, lo que me separa el nivel lógico del umbral, ahí sí estoy en problemas, ¿verdad? O sea, este nivel lógico con esa cantidad de ruido se me va a estar confundiendo con un montón de valores. Cuando este debería ser un 256, se me va a estar confundiendo ahí me va a estar dando múltiples errores con niveles lógicos de 256 y en números binarios seguro se me va a estar confundiendo como hasta no sé, el 230, una cosa así, ¿verdad? Va a ser fatal ahí. Entonces, el término clave es comparable cuando el ruido es comparable, pero ¿con quién? Con el nivel de decisión, ¿verdad? Y en este caso, el nivel de decisión, como les digo, si cada nivel tiene 39 milivoltios, ¿verdad? Lo que me separa un nivel del otro son 39 milivoltios. Entonces yo tengo aquí 39 milivoltios, pero el umbral usualmente va a estar a la mitad. Entonces son ahí más o menos 19 milivoltios. Cuando el ruido es muy comparable con eso, ¿verdad? Es que estamos fatal, ¿verdad? Entonces, es muy relativo, ¿verdad? No debo decir que sea comparable únicamente con el valor
absoluto, digamos, del nivel lógico, sino con el umbral de decisión. Eso es algo que sí debe quedar ahí como claro y que le permita a uno entender un poco lo que pasa ahí con los sistemas digitales. No sé si quedó claro ahí la respuesta. Sí, claro. Gracias, profe. Ok, pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que estamos entonces. Muchas gracias entonces a María Fernanda y Albert. Más o menos así es lo que yo pretendo que vayan exponiendo. A ellos les tocó correr mucho porque les di menos tiempo. Entonces, yo espero ya hoy asignar más temas a los que siguen y conforme tengan más tiempo, pues, digamos, esta exposición no estuvo para nada mal, estuvo bastante bien. Pero eventualmente ahí yo me reuní con ellos y me quiero reunir con cada uno que me muestren lo que están haciendo y darles ahí observaciones, ¿verdad? Eventualmente les hubiera pedido otras comparaciones ahí, pero no los iba a matar por tiempo, ¿verdad? En realidad yo creo que hicieron un muy buen trabajo por la carrera que tuvieron y demás, y creo que quedó claro. Entonces les agradezco y así vamos a tener cada lección, vamos a ir teniendo las exposiciones. Todavía con ellos no lo hice, no les di la rúbrica para que sepan qué aspectos tomar en cuenta. Entonces, bueno, a ellos obviamente hay una consideración diferente, pero yo esperaría, ojalá hoy, darles la rúbrica esa para que sepan, digamos, qué aspectos vamos a ir viendo. Hay unas preguntas de esto, lo que voy a hacer es que se las voy a poner de manera asíncrona para que respondan ahí como tipo cuisillo, ¿verdad? La exposición y seguro un Google Forms o algo así, y entonces ahí vamos guardando los resultados de eso, que eso va a ser otro 10%. Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a la dinámica de esto. Sí, profe. Ujú. Entonces, usted nos va a delimitar más el tema a cada uno de los grupos. Ujú. Sí, yo se los tengo que ir entregando, ahí voy poco a poco porque es que son un montón, si me pongo a sacarlos todos me da mucho rato, pero digamos, sí, yo esperaría hoy ya dárselos como a otro par de grupos y más adelante en la semana otro par y ahí se los voy dando y obviamente y entre más tiempo tengan para elaborar, pues uno esperaría ahí algunas, o me pongo un poquillo a pedirles otros detalles, ¿verdad? Para ser pues también justos, ¿verdad? Como les digo, a ellos tuvieron muy poco tiempo y aún así creo que hicieron muy buen trabajo, les quedó bastante bien. Pero sí, los voy a ir delimitando y la idea es que sea interesante para todos. Ujú. Ok, listo, entendido. Por ahí. Ok, ¿alguna otra cosa? Bien, bueno. Entonces estamos con esta parte, ya terminamos, digamos, los primero, el otro tema, ¿verdad? Que es el de ruido y demás. Tenemos que ver, todavía para el primer parcial entra la parte de AM, que eso tenemos que empezar a verlo. Sin embargo, entonces hay algunos problemitas que quería que chequeemos. Esta no es la pantalla que comparto, para que no salgan eso. Ver algunos problemitas, vamos a ver cuánto nos da chance ahorita, y a partir de aquí tengo que darles también una lista de problemas que estoy haciendo para que practiquen y demás, entonces, pero quiero ver ahorita hasta dónde llegamos, mostrarles algunas cosas, por acá. Entonces vamos a ver. Esto tampoco lo he subido, tengo que brindárselos. Vamos a ver algunos problemas del semestre pasado que se presentaron acá. Este es de temperatura de ruido. Este es un caso interesante que digamos ahorita tenemos fresco. ¿Qué dice? Un amplificador que está a 290 Kelvin. Eso es de la temperatura ambiente, ¿verdad? Tiene una ganancia de 24 dB, o sea, la ganancia logarítmica.
una figura de ruido de 5 dB, vean que es figura de ruido, no factor de ruido porque está en decibeles, y un ancho de banda equivalente de ruido de 5 MHz. El hecho de que sea un ancho de banda equivalente de ruido es que lo podemos considerar como el ruido, como un filtro ideal, ¿verdad? Rectángulo, bien bonito. Típicamente cuando no se, bueno, no, y aquí se dice la ganancia es de 24 dB, ¿verdad? Tomen en cuenta en cuanto a ganancias, y esto es importante, una ganancia cuando se da en decibeles es automáticamente una ganancia de potencia, ¿verdad? Es una ganancia de potencia. Entonces, si yo paso esto a unidades lineales, ya es una ganancia de potencia. Eso es porque tenemos ganancias de voltaje y ganancias de potencia. Las ganancias de potencia son las de voltaje al cuadrado. Entonces, esto es una ganancia de potencia. ¿Por qué? Porque está en decibeles y el decibel es una unidad comparativa de potencias. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Dice que en la entrada del amplificador se conecta una resistencia de 100 ohmios. Ahí está un elemento ruidoso, ¿verdad? Y está a tierra, o sea, está aterrizada. Entonces ya podemos visualizar para ese caso que tenemos un amplificador y una resistencia ahí a tierra. Eso para tener consideraciones más simples, ¿verdad? Entonces, esto tiene 24 dB acá. Todo esto está a 290 Kelvin. Tiene una figura de ruido, bueno, un noise figure de 5 dB. Un ancho de banda equivalente de 5 MHz, ¿verdad? Muy sencillo de verlo. Esta resistencia es de 100 ohmios. Siempre los diagramitas son útiles por ahí. Dice que la resistencia está acoplada a la entrada del amplificador. Eso es importante. ¿Qué quiere decir que está acoplada a la entrada del amplificador? Que el amplificador tiene una resistencia de entrada de 50 ohmios también, ¿verdad? Entonces el hecho de que esté acoplado, bueno, ahí ya no me cabe dibujarlo en ese diagrama, pero digamos, si yo lo tuviese que dibujar, entonces para entender bien, digamos, cómo modelamos esto. Entonces, el que esté acoplada quiere decir que aquí hay una resistencia de entrada, RIN, que si esto es de 100 ohmios, esta también va a ser de 100 ohmios. Pero sobre todo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que al tener 100 ohmios y 100 ohmios, voy a tener máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Si no estuviese acoplado, hay que hacer un divisor de tensión, no queda otra, ¿verdad? Y dice que la resistencia, y dice que se calienta hasta 200 grados centígrados. Después se calienta, ¿verdad? Vamos a subirle la temperatura y eso va a tener un efecto en el ruido. Entonces, se pide calcular la temperatura equivalente del ruido en Kelvin, es como el aporte, ¿verdad? Que entonces, de ruido que tiene esto. Y la densidad espectral de potencia de ruido total a la entrada del amplificador en watts sobre hertz y la cantidad total de potencia a la salida del amplificador en watts. Obviamente estamos hablando de ruido porque es lo único que tenemos ahí, ¿verdad? No tenemos señal ni nada más. Ok, con estos elementos, entonces, ¿cómo encarar, digamos, un problema de este tipo? Vamos a ver. Acá. Entonces, tenemos todos esos elementos que están ahí. Ya hicimos el esquema, no lo voy a volver a hacer porque ya estamos como con tiempo ahí, un poquillo corto, ¿verdad? Entonces, para el punto A, me están preguntando por la temperatura equivalente del ruido en Kelvin. Siempre es en Kelvin, pero eso es como para no dejar dudas. Temperatura equivalente de ruido, ¿verdad? Entonces tenemos una expresión, que ya es una expresión conocida, donde sabemos que el factor de ruido es igual a 1 más T sobre T, ¿verdad? Es una expresión normal que tenemos ahí. Entonces, el factor de ruido, recuerden, bueno, tenemos una figura de ruido, noise figure, que me fue dado,
que es de 5 dB, entonces el factor de ruido es lineal, ¿verdad? Entonces, de aquí se calcula F, que serían 3.16. 3.16. Esto es el factor de ruido, que es lo que le corresponde ahí. Y vean acá de la redacción, que es importante. El amplificador a 290 Kelvin tiene una ganancia, la figura de ruido es de esto, ¿verdad? Esto es el amplificador, o sea, el amplificador como tal está a 290 Kelvin. Esa es la temperatura a la que está el amplificador, y a esa temperatura tiene una figura de ruido de 5 dB. Obviamente, ¿qué pasa si yo le subo la temperatura al amplificador? ¿Verdad? Si yo le subo la temperatura al amplificador, ¿qué le va a pasar a la figura de ruido? Aumenta, ¿verdad? Más temperatura, más ruido. Entonces, ese dato es importante, porque es la temperatura a la cual, estando el amplificador a 290 Kelvin, tiene una figura de ruido de 5 dB. Entonces, ¿de qué hay que hacer acá? Acá no es nada del otro mundo, es simplemente pues despejar, ¿verdad? La temperatura equivalente de ruido va a ser igual a T, F menos 1. No aparece una F, ¿verdad? No es una F. F menos 1 en unidades lineales, ¿verdad? Entonces, bueno, calculando eso son 627 Kelvin. Lo que se tiene ahí de temperatura equivalente de ruido. Ya saben, si tienen preguntas, las hacen en cualquier momento. Lo que pasa es que no quiero pasarme mucho el tiempo y ya estamos un poquito cortos. Pregunta B. Dice, calcule la densidad espectral de potencia del ruido total a la entrada del amplificador, ¿verdad? Entonces, primero, la densidad espectral de potencia total, ¿verdad? A la entrada. Tenemos dos contribuciones a la entrada. ¿Cuáles son las contribuciones que tenemos ahí a la entrada? Las contribuciones son la de la resistencia y la del mismo amplificador, que está siempre referida en la entrada. Recuerdan que lo hacemos referido en la entrada. Entonces, es la contribución de la resistencia más la contribución propia del amplificador, lo que vamos a tener ahí. Entonces, aquí me están pidiendo la densidad espectral de potencia a la entrada, de ruido, N es de ruido, ¿verdad? Y a la entrada. Entonces, ¿qué aporta el resistor? El resistor lo que va a aportar es una cantidad que, como está acoplado, es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque sabemos que aporta un cuarto nada más. Ahora, cuando hablamos de la potencia de ruido, nosotros solíamos poner que la potencia de ruido, entonces uno dice, es T delta F, ¿verdad? Esto es potencia en watts, pero me están preguntando por la densidad espectral de potencia, en watts sobre hertz, ¿verdad? Entonces, la S N de la resistencia, pongámoslo así, ¿cuánto va a ser? Va a ser KT, ¿verdad? KT es en watts sobre hertz. Entonces vean que es una cuestión sencilla, pero que es importante. Esta es la densidad espectral de potencia en watts sobre hertz. Eso es lo que va a aportar. Donde ese resistor está a 200 grados centígrados, ¿verdad? 200 grados centígrados que hacen una conversión y esos son 473 Kelvin. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Y cuál es la densidad espectral de potencia de ruido del amplificador? KT, ¿verdad? KTE. Eso es lo que va a hacer. Ya tenemos KTE, etcétera. Entonces, ¿cuál es la contribución o la densidad espectral total? La densidad espectral total del ruido va a ser igual a KT más KT, ¿verdad? O sea, KT más T. Esa es la densidad espectral
total. Entonces, la densidad espectral de potencia total del amplificador, bueno, eso lo pueden calcular. Estos numerillos siempre son feos. 5.18 por 10 a la menos 21 watts sobre hertz, lo que corresponde a menos, para eso son las unidades logarítmicas, que queden menos feos los valores, menos 168.18 dBm sobre hertz. Entonces, ahí están las respuestas en una o en otra, ¿verdad? En unidades lineales o logarítmicas. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, parece que no. Bueno, entonces, tomen en cuenta esos detallillos, ¿verdad? Estas son cosas que tienen que afinar, digamos, el entender la densidad espectral de potencia, la potencia, ¿verdad? Dónde sale en cada término, el hecho de que si está acoplado, lo puedo obtener así. Entonces eso por ahí es importante que lo tengan claro. La pregunta C dice, la cantidad total de potencia, ¿verdad? Ya eso no son watts sobre hertz, potencia a la salida del amplificador, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener a la salida del amplificador? Básicamente, como el ruido está referido a la entrada, el ruido del mismo amplificador está muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo esa densidad espectral de potencia, se ve afectada por la ganancia del amplificador a la salida, ¿verdad? Lo puedo ver de esa manera. Entonces, aquí lo que me están preguntando es por el Pout, ¿verdad? En watts. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, yo tengo que tomar la densidad espectral y para convertirlo en potencia en watts, ¿qué tengo que hacer? Tengo watts sobre hertz. Entonces, tengo que multiplicar por el ancho de banda. Entonces, yo puedo ver la densidad. Aquí tal vez en esta le hacía falta total a la entrada, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces la densidad espectral de potencia de ruido total a la salida. Aquí podemos hacer uso de los logaritmos, que es más sencillo, ¿verdad? Entonces la densidad espectral de potencia a la entrada más la ganancia. Si lo veo recuerden, ustedes tienen que saber esto, ¿verdad? Cuándo usar sumas o cuándo multiplicar. Si pongo un más, automáticamente uno tiene que saber que eso es una suma y que está en decibeles, ¿verdad? Al ser una suma está en decibeles, entonces esto es menos 168.18, ¿verdad? dBm sobre hertz, más la ganancia del amplificador, que la ganancia es de 24 decibeles. Y entonces esto me va a dar menos 144.18 dBm sobre hertz. Eso yo lo puedo convertir a unidades lineales porque necesito convertirlo. Entonces esos son 3.81 por 10 a la menos 18 watts sobre hertz, ¿verdad? Entonces, para convertirlo en potencia, que es lo que me están pidiendo, la potencia de salida de ruido total, no sé si puede poner un montón de subíndices, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a ese valor que está ahí, sería 3.81 por 10 a la menos 18, eso sí tiene que ser unidades lineales, por el ancho de banda equivalente, que eran, para ver, el ancho de banda equivalente son 5 megas, 5 por 10 a la 6. Entonces ahí son 5 por 10 a la 6. Y eso me va a dar 19 picowatts. 19 picowatts, que corresponde a menos 47 dBmicros. Y esa es la respuesta final. ¿Preguntas? Profe, cuando hace, bueno, en el punto C, cuando se suma la densidad espectral de potencia más la ganancia, no importa que la densidad espectral esté en dBm sobre watts, perdón, sobre hertz y la ganancia en dBs, en decibeles.
Sí, no importa. Ahí aplica lo mismo que habíamos visto en la introducción casi del curso, cuando habíamos hablado de decibeles, que los decibeles, cuando son de ganancia, se suman con cualquier otro tipo de unidades de decibeles y siempre va a guardar. Esto eran dBm, ahí me faltó, porque si esto eran dBm sobre Hertz, el resultado son dBm sobre Hertz. Y si queda alguna dudilla, de las primeras clases estaba aclarado eso, donde vimos los decibeles, los primeros. Aplica igual, digamos, aunque sea dBm sobre Hertz, se le suma igual a ganancia. Ok, por ahí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tal vez lo único que quería aclarar, vamos a ver, lo único que quería aclarar es qué pasa si no hubiese estado acoplado. Y hay algunos problemas que es eso, ¿verdad? Digamos, tenemos la resistencia ruidosa y tenemos la resistencia de entrada. ¿Qué pasa si esta es la resistencia externa y esta es la Rin, ¿verdad? ¿Cuánto es la potencia de ruido que adquiere aquí? Bueno, la única manera es hacer un divisor de tensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir esto al modelo equivalente, donde tenemos la resistencia, tenemos la fuente y tenemos la Rin ahí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos R y aquí Rin y aquí tenemos el voltaje cuadrático medio. Recuerdan que este sí es 4 KTB delta F R, ¿verdad? Que es el valor este, ¿verdad? Que es 4 KT delta F y R. Este es el valor de volts cuadrados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar esto y sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces yo agarro la raíz cuadrada de V cuadrado y esto tiene unidades de volts. Entonces, ahora sí, cuando yo tengo los volts, aplico divisor de tensión. Ustedes saben hacer eso, ¿verdad? Entonces, obtienen aquí el Vin, ¿verdad? Entonces, ese Vin que está ahí, ¿qué es? Es la raíz cuadrada, ¿verdad? El voltaje cuadrático medio, obviamente, por Rin sobre Rin más el otro R. Y una vez que obtienen eso, agarran ese voltaje, lo elevan al cuadrado, entonces hacen Vin al cuadrado. Esto ya tiene unidades de volts cuadrado, ¿verdad? Que es el mismo valor si es una potencia normalizada, ¿verdad? Si fuera potencia normalizada es el mismo valor, pero si no, aquí tienen la Rin, ¿verdad? Si ustedes agarran eso y hacen Vin al cuadrado sobre Rin, ya estos son watts. Porque si tienen una Rin, tienen un valor ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí pueden seguir trabajando. Y si dividen entre el ancho de banda, les va a dar la densidad espectral de potencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede ir jugando con eso. Eso es para un caso no acoplado. Porque quiero que lo tengan claro porque aparecen, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con ese caso ahí. Me parece que no. Bueno, ya les robé mucho aire, pero quería terminar este ejemplo ahí, ya que estamos en el tema. Espero que los conceptos estén quedando claros. Digamos, yo sé que uno aclara mucho con los problemas, pero que no aparezcan cosas que digan, uy, sacado de la manga, ¿verdad? Sino simplemente, mira, si eso que vimos, tal y tal cosa y así. Bueno, listo. Entonces, aquí terminamos por hoy. Que les vaya muy bonito. Y nos estaríamos hablando para el jueves tempranito. Entonces, que tengan bonitos días aquí entre semana. Se cuidan. Bueno, ya, profe. Muchas gracias. Bueno, Que tengan buen hasta día. luego. Gracias.